Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Gracias por escucharnos una vez más. Estamos aquí en casa de mi radio y bueno, bienvenidos a un programa más. Gracias a Dios que nos permite estar con ustedes. Y hoy tenemos un programa bien lindo. Tenemos como invitada especial a nuestra hermana Alicia Valencia. Y pues bueno, ahorita estamos un poquito solos. Ahorita vienen nuestros demás compañeros. Le mandamos un saludo a Julia, que está un poquito enferma. Y bueno, hola Tony, buenas noches. Y bueno, empezamos el programa del día de hoy dándole gracias a Dios pues por la vida de Alicia que nos acompaña en este día. Salúdanos, Alicia, por favor. Hola a todos, para mí es un placer el poder estar aquí compartiendo un poco de lo que Dios ha hecho en mi vida, en la de mi familia, y quiero pedirles una disculpa por mi voz, vengo un poco malita, pero espero pueda ser de bendición lo que Dios ha hecho en mi vida y les pueda servir un poquito de algo. Pues yo creo que nos va a servir de mucho, porque pues platicando con ella hay muchas cosas que yo creo que Dios tiene preparadas para este programa, y me gustaría compartirles un versículo que pues es para muchos seguramente de su conocimiento, y para quienes no, pues espero que sea de grande bendición. Dice: la mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente a las de las piedras preciosas. El corazón de su marido está en ella confiado y no carece de ganancias. Le da a ella bien y no mal todos los días de su vida. Busca lana y lino y con voluntad trabaja con sus manos. Es como nave de mercader, trae su pan de lejos. Se levanta aún de noche y da comida a su familia y ración a sus criadas. Considera la heredad y la compra, y planta viña del fruto de sus manos. Ciñe de fuerza sus lomos y esfuerza sus brazos. Ve que van bien sus negocios, su lámpara no se apaga de noche. Aplica su mano al uso y sus manos a la rueca. Alarga su mano al pobre y extiende sus manos al menesteroso. No tiene temor de la nieve por su familia, porque toda su familia está vestida de ropas dobles. Ella se hace tapices, de lino fino y púrpura es su vestido. Su marido es conocido en las puertas cuando se sienta con los ancianos de la tierra. Hace telas y vende y da cintas al mercader. Es fuerza y honor son sus vestiduras, y se ríe de lo porvenir. Abre su boca con sabiduría y la ley de clemencia está en su lengua. Considera los caminos de su casa y no come el pan de balde. Se levantan sus hijos y la llaman bienaventurada, y su marido también la alaba. Muchas mujeres hicieron el bien, mas tú sobrepasas a todas. Engañosa es la gracia y vana la hermosura. La mujer que teme a Jehová, esa será alabada. Dadle del fruto de sus manos y alábenla en las puertas sus hechos. Y bueno, esto está en Proverbios 31, del versículo 10 en adelante. Y bueno, pues esta palabra en esta noche pues queda como anillo al dedo para Alicia, porque platicando con ella y bueno, conociéndola de algunos años atrás, pues el Señor ha estado haciendo cosas maravillosas en su vida, y sin lugar a dudas es una chica, porque es muy joven, que puede aportarnos mucho en este día y puede aportar grande bendición. Ha sido de grande bendición aquí en la iglesia, aquí en Casa de Misericordia. La vemos siempre trabajando de una forma pues incansable con su papá, con su familia, y pues yo creo que muchos pueden dar fe de que es una mujer esforzada y valiente. Entonces por eso te queda como anillo al dedo para ti, Gracias. este versículo. Y bueno, me gustaría que comenzáramos platicando contigo. Pues como todos saben, estos programas siempre son de testimonio y siempre han sido de grande bendición para nosotros, cada una de las personas que ha estado aquí con nosotros, y pues tú no te quedas atrás. Entonces, pues nos puedes muchas cosas compartir en esta noche. Me gustaría que comenzaras platicándonos un poquito sobre lo que fue tu infancia, porque Alicia pues es hija de Adrián Valencia, el pastor de aquí de Casa de Misericordia, pero no toda la vida fue así, Alicia. Fueron tiempos diferentes y nos gustaría que nos compartieras, ¿no? Para que el público pudiera conocerte un poquito más. Pues mira, yo conozco a Dios desde que nací. Mis papás me llevaban a la iglesia, pero la verdad es que yo iba a la iglesia a jugar con mis amigas. Nunca, pues cuando me preguntaban de qué religión eres, yo decía soy cristiana, ¿no? Porque eso me enseñaban mis papás. Pero la verdad es que tuve una infancia
bonita, gracias a Dios tuve una infancia bonita. A lo mejor las carencias donde a veces tuvimos un poquito fue en el área económica, pero de ahí en fuera la verdad es que Dios nos ha bendecido. Obviamente hoy en día nos bendice mucho más que antes, pero sí fue una infancia bonita, conocí a Dios. De hecho, cuando estaba chica fue cuando yo me empecé a involucrar a Dios a esa edad de los 13 años, 12 años, que ya estoy casi en la adolescencia, pero sí fue cuando yo dije, de aquí soy, esto quiero hacer. Pero cuando estaba muy, muy pequeña, pues solo iba a las clases dominicales, que sin duda hoy les debo mucho de mi enseñanza también, porque tenía buenas maestras, pero sí, nada que ver con hoy en día, ¿no? Con lo que Dios ha hecho en mi vida y lo que Dios me ha mostrado, pero sí creo que desde pequeña Dios ya tenía planes grandes para mí. Hace rato te mencionaba que cuando yo estaba chiquita me ponían a dar alabanzas en la iglesia para los niños, y aún ahí de chiquita a veces yo vivía momentos tristes. Ahorita viene a mi memoria que había veces donde yo decía, Dios, me quiero morir, y no sabía ni por qué, ¿no? Yo porque me sentía triste, a lo mejor porque no me compraban lo que quería o no sé, pero Dios aún de chiquita yo abría mi Biblia y Él hablaba mi vida a través de la palabra, a lo mejor con mensajes muy cortos, pero que sin duda me sorprendían, y me sorprendía que Él me hablaba a una edad tan pequeña, ¿no? Sí, porque cuando tú lo necesitabas justamente era cuando Él estaba ahí hablándote a tu lenguaje, ¿no, Alicia? Sí, sí, sí. Y eran, a veces, me acuerdo que una vez abrí el Salmo 3 y me impactó mucho. Y otro que abrí fue Apocalipsis, no recuerdo si es 5 o 3, que dice que tenía algo contra mí, ¿no? Que había olvidado mi primer amor, y yo decía, Dios, he dejado de amarte, ¿no? Pero aún ahí Dios me hablaba y aún ahí Dios me corregía, ¿no? Desde pequeña. Sí, como todas, de repente nos suele suceder que nos agarramos de tapete, ¿no? Así es. Y bueno, Alicia, tus papás no eran pastores. No, mi papá, lo que más recuerdo es cuando él servía con los jóvenes. Era el líder de los jóvenes junto con mi mamá, y también dirigían alabanzas en la iglesia, más mi papá, y predicaba él dentro de la iglesia, era lo único que hacían donde antes estábamos. Y cuando de repente les llega la surprise de que ya no son de la banca, sino que ahora todos son hijos de pastor, ¿cómo fue para ti? ¿Cómo te cayó la noticia? Cuando salimos, yo la verdad es que creí que nunca pasó por mi mente si íbamos a abrir una iglesia o si o nos íbamos a ir a otra iglesia. Yo solo estaba muy triste porque iba a dejar a mis amigos, como si vivían muy lejos, pero yo sentía que ya nunca los iba a ver, y lloraba y lloraba. Pero poco a poco, ya cuando salimos, nos fuimos dando cuenta de que el llamado que Dios tenía era para pastores. Y al principio no me cayó el 20 porque yo me sentía una persona, un miembro más de la iglesia. Pero cuando entendí que no, pues sí, fue así como la verdad es que al principio fue un peso. O sea, era padre, pero también era un gran peso ser hija de pastores. Como que tu casa ya no era tu casa y tu vida había cambiado radicalmente. Exacto, porque, por ejemplo, casi no había invitados en la casa, y cuando había invitados eran como los amigos más cercanos de mis papás, que eran como 2 o 3, ¿no? Y de repente ver diario gente en tu casa, diario, o sea, y en su mayoría eran jóvenes. Empezamos en la sala, la iglesia empezó en la sala de mi casa, que empezamos primero con mis papás, mis hermanos, y después se fue añadiendo más gente ahí, éramos como unos 7, 11, íbamos creciendo, y todos eran jóvenes, y la sala llena, y diario ver gente en la casa. No, pues una vida bien diferente, ¿no? ¿Y en qué momento el Señor te hace un llamado especialmente para ti, Alicia? Porque una cosa es que el llamado fuera para tus papás y otra que el llamado ya fuera especialmente para ti como Alicia, como su hija. Pues mira, cuando yo salgo de la iglesia, cuando salimos de la iglesia, me acuerdo que en la iglesia donde íbamos empezaban a hacer encuentros. Entonces cuando hacen esos encuentros, yo conocí algo que no conocía, que era el Espíritu Santo y las manifestaciones del Espíritu Santo, y la verdad es que para mí fue algo desconocido pero padre. O sea, yo decía, ay, ¿qué es esto? Y sentía bonito y quería seguirlo experimentando. Entonces
aún con mis amistades de la iglesia, a mi edad tan corta ya empezaba a hacer cosas que no tenía que hacer, ¿no? Como portarme grosera, a veces hasta decir groserías y como que... Pero yo no me sentía cómoda, ¿no? Al hacerlo, pero aún así ya empezaba a hacer cosas que no me hacían sentir bien. Entonces cuando yo regreso del encuentro y empiezo a vivir esto, yo dije, yo quiero esto. Y no sabía lo que Dios tenía, ni sabía a lo mejor que hoy me iba a dedicar a trabajar con jóvenes al lado de mi hermano, de mi esposo, de mi hermana. Pero yo decía, aquí soy, ¿no? Yo quiero servir a Dios. Y estuve en muchas áreas, trabajé con niños, trabajé en los panderos, estuve vendiendo, actualmente estoy con los jóvenes y cantando, he estado como de secretaria, he estado en muchas áreas, pero creo que todo me ha enseñado para lo que hoy ha sido mi llamado. Yo creo que mi principal llamado es servir. Lo que Dios más me ha llamado es a servir. Como te decía hace un rato, yo disfruto servir, me siento bien sirviendo. Ya no lo hago a lo mejor con el mismo tiempo de antes, porque la verdad es que antes tenía mucho más tiempo. Pero poder ayudar a alguien, eso me causa mucha satisfacción. Es uno de mis mayores placeres, el poder servirle a Dios en todas las áreas donde yo pueda. A lo mejor hoy no soy una persona que predique todo el tiempo en el púlpito, está haciendo cosas así, pero a lo mejor Dios me ha permitido servir, ¿no? Con mis papás, apoyándolos de alguna manera así. Sí, siempre sirviendo porque, bueno, cuando te hemos visto en los encuentros, cuando nos hemos visto trabajando, pues ustedes han sido esa parte fuerte siempre, ¿no? En el servicio a Dios. Y la verdad es impresionante cómo Dios te usa, cómo Dios los usa, y sobre todo en esta área de los encuentros, ¿no? Como dices, para ti ha sido algo que ha marcado tu vida, encuentro tras encuentro, porque siempre van, ¿no, Alicia? Yo creo que jamás has dejado de ir desde que se comenzaron los encuentros aquí en casa de mí. De hecho, desde el primer encuentro hasta el que llevamos, que fue hace como 1 mes y medio, no he faltado a ningún encuentro. Siempre he dicho que a lo mejor cuando tenga hijos ya no podré ir, así que voy a todos los que puedo. Pero sí, es súper padre. La verdad es que ahí yo aprendí más a servir y a servir diferente, porque creo que Dios nos ha bendecido a Casa de Misericordia al servir con amor, y que es un sello especial que tenemos en la iglesia. Entonces lo vimos de una iglesia, nos gustó esa manera de servir y quisimos implementarlo y hacerlo en Casa de Misericordia, ¿no? Y la verdad es que es una bendición, me ha enseñado mucho ir a los encuentros. Recuerdo que en una ocasión me tocó ministrar a una persona y yo no sabía nada de ministrar porque jamás había ministrado a nadie en el área de sanidad interior y liberación, y fue una experiencia que la verdad me gustó. O sea, que dije, ay, aquí soy, yo quiero hacer esto, ¿no? Quiero ministrar a las personas. Hoy he aprendido otras maneras de hacerlo a lo mejor, pero sí, el encuentro también ha sido muy importante en nuestra vida como familia, y ha sido algo que también ha traído fuerza a la iglesia. Es la visión 2020, que es el encuentro es parte de ella, pero sí nos ha ayudado mucho como iglesia, y pues es bueno poder contar con algo que le dé fuerza a la iglesia, que es la visión. Y si yo les comento que Alicia es una mujer virtuosa, es porque para ti como para otras mujeres no ha sido fácil tu caminar con Dios, Alicia. No ha sido fácil, pero yo les diría, ha valido la pena. Si yo le he dicho a la gente, si tú me dijeras hoy que Dios no es real, y eso fuera real realmente, yo no dejaría de creer en Él, porque la manera en la que Él me hace sentir y la paz que Él me transmite, a nadie más me la ha podido dar. Entonces yo no dejaría de creer en Dios. No ha sido fácil el camino con Él, pero sí ha valido la pena. He experimentado altas, bajas, a veces he querido tirar la toalla, a veces he querido ser del montón y hacer lo que todos hacen, pero justamente cuando he querido abandonar y seguir mi propio camino, mis propias decisiones, Dios siempre ha tenido cuidado de mí, y es porque creo que he hallado gracia delante de Dios, y eso me ha permitido seguir el camino de Dios, el poder servirle, el poder seguir sus pasos. He aprendido mucho, he crecido mucho y no lo cambiaría, de verdad, aunque
como familia a veces experimentas cosas difíciles, como te mencionaba hace rato, ¿no? El que la gente a veces sientas que te traiciona, porque cuando hablan de tus papás es difícil, cuando a veces ves a tus papás preocupados más antes que ahora por pagar una renta, por suplir, o preocupados por las mismas personas, es difícil, ¿no? O sea, aún en esas áreas Dios trató conmigo, porque yo decía, ellos no tienen necesidad de pasar por todas estas cosas, pero sin en cambio fue el llamado que Dios les hizo y el amor que Dios ha puesto en nuestros corazones para las personas. Ser hija de pastores, como te decía, en un tiempo fue un tiempo de carga, porque decías, tengo que ser ejemplo para los demás, no pueden ver que haga esto, no pueden ver que haga el otro, y si cometes un error, todos están para señalarte, ¿no? Entonces sí era difícil, porque yo, Alicia, cometí muchos errores, aunque mis papás no me... Yo le digo a la gente, considero que fui la que más trabajo les costó. Ellos no me dicen eso, al contrario, ellos me dicen que he sido una bendición, que he sido un regalo para ellos, pero yo me mido así, ¿no? Como que me costó un poco de trabajo someterme a lo que Dios quería, y obviamente uso la vida de mis papás para eso, para entrar a todo este camino. Y es como dices, o sea, esa parte de decir que quería ser una chica del montón, ¿no? Porque a veces como hijos de Dios, sobre todo cuando la gente pues viene de cuna cristiana, como se dice comúnmente, que son personas que desde pequeños van a la iglesia, como que hay un punto en donde tú crees que eres santa, ¿no? Como que hay un punto en donde tú quieres, yo lo he escuchado de muchas personas, decir es que no tengo de qué arrepentirme porque pues nunca he hecho nada malo, ¿no? Mi vida ha sido siempre rosa, 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 rosa. Y entonces llega un punto en donde viene esa parte de querer ser como los demás. ¿Qué tanto fue para ti esa parte, Alicia? Porque son cosas que al final de cuentas marcan tu vida para poder ser ahora y para poder ser en el futuro lo que Dios quiere para tu vida, ¿no? Conseguir ese sueño de Dios para ti. Soy una persona muy curiosa y quise conocer el mundo. Yo creo que eso, como tú dices, fui cristiana desde chiquita. Siempre me preguntaba qué es ir a una fiesta, qué es ir a un antro, qué es tener un novio, qué es irse con un novio a la playa, porque hoy en día se usa mucho eso. Era muy muy curiosa y quise conocer muchas cosas antes de tiempo. Quizás no todas las conocí, pero sí algunas, y fue vergonzoso en su tiempo, porque porque obviamente entiendes que lo que haces está mal, ¿no? Y te sientes mal ante Dios, pero el estar atrapado en en diversas situaciones, por ejemplo, una de mis áreas fue, a lo mejor no todos, ¿no? Porque hay quienes luchan con el área de, no sé, las adicciones hacia el alcohol, hacia alguna droga, pero yo tenía una codependencia hacia como a tener una pareja. Estaba necesitada de amor, realmente no sabía por qué, porque mis papás me demostraban que me querían y fui una niña deseada. Tuve amor de pequeña, pero en mí había una necesidad de amor, de una pareja, no de unos padres, porque los tenía, sino como que yo quería tener un novio, ¿no? Y quería alguien que me apapachara, que me quisiera, que fue una de mis áreas, no tanto la fiesta, no tanto eso. Y me acuerdo que el área donde yo cuando empecé a luchar más fue a partir de los 13 años más o menos, cuando en la secundaria conoces cosas que dices, wow, ahora aquí hay más libertad, ¿no? Y entonces la prepa ya fue así como la total libertad, porque nadie te dice nada, haces lo que quieres, tus papás no están ahí, te puedes salir a la hora que quieres. Entonces ahí fue cuando yo realmente empecé a hacer dentro de lo que había un poquito más de lo que yo quería, porque aún en mí siempre estaba la conciencia de a Dios no le agrada, no hagas esto, no hagas otro. Y yo creo que esa conciencia y esa enseñanza me evitó de hacer más cosas de las que hice, ¿no? El tener en mente a tus papás los consejos, porque fíjate, hoy muchos chavos dicen que son rucos, que no saben lo que dicen, que en sus tiempos a lo mejor no podían vivir eso,
pero la Biblia nos habla que son personas sabias, o sea, los ancianos son personas sabias, entonces ellos tienen la sabiduría que a nosotros nos falta, quizás ellos no tengan las fuerzas que nosotros tenemos como jóvenes, pero son personas muy sabias, entonces a veces, gracias a los consejos que mis padres me daban, mi mamá me decía: Alicia, no te vayas con cualquiera, una persona que va a la iglesia no te garantiza que sea una persona buena, fíjate en quién pones tus ojos, mi papá, date tu lugar, o sea, entonces esas cosas sí a veces te evitan de muchos daños, y que hoy que a lo mejor ya soy un poco más grande, no estoy así ancianísima, ¿verdad? Pero sí digo, ay, gracias a los consejos de mis papás, gracias a todo lo que me dijeron, que me evitaron de hacer tantas cosas que, digo, sí cometí errores, porque no fui perfecta, la verdad es que cometí muchos errores, pero que hoy me hacen ser una mujer diferente. Ojo, no digo que tengamos que cometer todos errores para poder ser mejores. No, yo creo que podemos ser sabios, porque ser sabio es aprender de los errores de otros y no hacerlos, no cometer esos errores. Yo en mi caso fui inteligente, o sea, porque no cometí muchos errores, pero no hagan todo lo que quieran, pero sí puedo decir que gran parte de lo que hoy me hace pensar de esta manera y vivir de esta manera, pues fue gracias a lo que viví. No se los recomiendo, pero sí me enseñó mucho. Sí, porque la idea de hoy, desafortunadamente, aún para los chicos cristianos, es esa parte de vivir una doble vida, ¿no? Esa parte de, en la iglesia soy una persona y me convivo con todos mis amigos, convivo con toda la gente a donde tengo que aparentar que soy igual que ellos, y afuera vivo una vida doble, ¿no? Una vida donde no es necesario agradarle a Dios, no es necesario vivir una vida cristiana, ¿no? Porque es difícil estar afuera, es difícil vivir afuera, y sobre todo cuando los chavos están en la escuela, como lo mencionabas hace rato, cuando están en las prepas, cuando están en la universidad, en donde el querer vivir una vida diferente, en donde el decir no al sexo, no a las drogas, no al alcohol, no a fumar, no a... Por ejemplo, ahorita que estuvo lo de Halloween, decir no voy a Halloween, es algo que para los jóvenes es difícil, Alicia. Sí, porque pareces anticuado, porque puedes perder, según tú, amistades, o sea, que dicen ser tus amigos, porque muchos dicen que eres aburrido, y hay gente que hasta a veces se puede burlar de ti por esa manera de pensar. Quiero hacer un paréntesis, cabe mencionar que por eso en Casa de Misericordia a veces hacemos tantas cosas. No es porque queramos simplemente emocionar a los chavos, de verdad que esa no es nuestra intención, sino el hecho de que, no, por ejemplo, mencionabas lo del Halloween, ¿no? Hicimos aquí una actividad que celebrábamos la vida, y es porque muchas veces los chavos están de ociosos en su casa sin saber qué hacer, y es por eso que a veces van a lugares donde no tienen que ir. Entonces, como iglesia hemos tomado herramientas que quizás a algunos no les gustan, ¿no? Pero a nosotros nos han servido para poder involucrar a los chavos, y que no vayan y se involucren en cosas que los pueden atar más. Exacto. Porque hoy, o sea, por ejemplo, decir, ay, pues solo me acuesto con una persona, ¿no? Solo voy a tener relaciones, solo me voy a drogar, solo voy a tomar, solo una vez, ¿no? Y no lo ven nada malo, pero no logramos ver lo que pasa detrás, ¿no? Lo que pasa espiritualmente, o sea, porque si bien somos seres humanos, tenemos un área espiritual, y esa es el área más importante que tenemos que cuidar, ¿no? Entonces, nuestro deseo es que los jóvenes, y te voy a decir, uno de mis deseos es que los jóvenes no se contaminen, especialmente hablando de las mujeres, que es algo que Dios ha puesto en mi corazón, que no se vayan con cualquiera, que no hagan lo que todas hacen, que sean diferentes, ¿no? Que marquen la diferencia, porque aunque hoy parecen anticuadas, algún día va a valer la pena. Yo, por ejemplo, no menosprecio, pero a personas de mi edad, de mi escuela, que hoy las veo con hijos, a lo mejor ya no están con la pareja, o las veo tristes. No, de verdad no es en el hecho de avergonzarlas, ¿no? Pero ahí me doy cuenta de que a veces el no ir a tantos lugares o no hacer tantas cosas, que ellas te decían, ven, hazlo conmigo, o vamos a tal lugar, y que tú a veces sentías feo quedarte en tu casa y no hacer lo que todos hacían, pero que hoy veo sus vidas, digo, wow, o sea, realmente valió la pena, o sea, valió la pena a veces no hacer lo que ellas hacían,
para hoy vivir otra vida, ¿no? Aunque te voy a decir algo, sí cometí, como menciono, ¿no? Cometí muchos errores, pero Dios tuvo gracia conmigo, tuvo misericordia conmigo, que es eso lo que yo digo, que Dios halló gracia en mí y me dio de su gracia para no darme una vida cualquiera, sino yo creo que Dios me eligió como ha elegido a muchas otras chavas que están ahí, que Dios tiene planes para ellas, planes grandes, y que Dios no desea que sean parte del montón. Y por ejemplo, yo le puedo decir a aquellas personas que a veces se desaniman, que ya no quieren seguir a Jesús, yo les diría, esfuércense un poquito más, vale la pena seguir a Jesús, porque cuando podemos imaginarnos el futuro sin Dios, realmente puede ser un futuro desastroso, un futuro feo, donde podríamos vivir peor o podríamos vivir realmente solas. Porque yo me imagino mi vida sin Dios y creo que sería una mujer muy sola, una mujer que aún buscaría el amor que he hallado en Dios. Y sobre todo las mujeres, digo, hay como dos tipos, ¿no? La mujer que se hace completamente dependiente a un hombre, y las mujeres que se vuelcan por completo a la reversa, ¿no? El no querer ser en absoluto dependientes de un hombre. Sí, y es que la verdad es que a muchas, mira, yo te voy a decir algo, muchas de las mujeres que yo considero hoy que son así como de, ay, no voy a dejar que los hombres me lastimen, mejor las voy a lastimar yo, lamentablemente son mujeres lastimadas, y lamentablemente son mujeres que a veces nos dimos la oportunidad de conocer a muchos hombres, y esos muchos hombres nos lastimaron, ¿no? Y entonces nos volvemos duras y decimos, ya no voy a dejar que nadie me lastime. Entonces, sin darnos cuenta, estamos guardando mucho resentimiento en nuestro corazón y nos sentimos autosuficientes, y decimos, de que me lo hagan a mí, a que me lo, o sea, o a que mejor hacerlo, pues mejor lo hago yo, ¿no? Claro. Y entonces eso es una carrera que no deberíamos, es una lucha con hombres constante que no deberíamos de pasar, porque Dios nos creó como un vaso frágil y nos creó para ser amadas, nos creó para ser cuidadas. Y muchas veces cuando nos prestamos, y a lo mejor voy muy enfocada a las señoritas, ¿no? Cuando nos prestamos a estar con muchas personas, podemos ser lastimadas más veces. Entonces, cuando llega el verdadero amor, ya no estamos tan receptivas a recibirlo, porque ya nos han lastimado muchas veces, y entonces ya estamos como a la defensiva, ¿no? Y queremos pasar por encima de ellos, y entonces quizás ya llegó lo que decimos nuestro príncipe azul, y por estar tan lastimadas o por prestar muchas veces nuestro corazón a personas que no tuvimos que habérselos prestado, no podemos recibir a esa persona como nos gustaría recibirlo. Entonces, sí, por ejemplo, a veces pongo este ejemplo con los chavos, que lo escuché en un chavo de YouTube, que dice que somos como una manzana, ¿no? Y que cada que nos ponemos de novio con alguien, es como si esa persona mordiera nuestra manzana. Entonces, cuando llega la persona indicada, ¿qué manzana le quieres entregar? ¿Una manzana toda mordisqueada? ¿O una manzana limpia, ¿no? Nueva, así. Entonces, cada que podemos estar con alguien, es como si mordiera esa manzana, y entonces, en lugar de tener un corazón sano o limpio, nos volvemos duras, nos volvemos insensibles, dejamos de creer a lo mejor en la ayuda idónea, en la persona que Dios ha diseñado para nosotros, porque fíjate que yo dejé de creer en eso, y muchas veces estuve a punto de vender mis sueños al mejor postor. Decía, llegaban personas que me ofrecían lo que parecía ser mi sueño, porque parecía, pero le faltaba algo. Y cuando yo estaba a punto de decir, uno de mis sueños era casarme, a lo mejor no era mucho terminar una carrera, uno de mis más grandes sueños era casarme, formar una familia, y con esa familia poder servir a Dios. Entonces llegaban personas que parecía, o sea, que querían casarse conmigo, pero algo me decía no, porque es esto. Y digo, no es que haya hombre perfecto, pero yo sabía que no era lo que Dios tenía para mí. Entonces decía, pero se parece un poco a mi sueño, y en mi necesidad de ser amada y de cumplir mi sueño, estuve a punto de aceptar varias veces algo que se pareciera a él,
pero Dios, gracias que nunca me dejó, o sea que siempre cuando parecía que estaba a punto de que ya todo pudiese pasar para poder lograr mi sueño, siempre había una obstrucción que no me dejaba, que decía, alto, no puedes aquí. Yo, me frustraba porque decía, Dios, ¿qué tienes contra mí, no? Y era difícil porque lamentablemente era porque me desilusionaban. Como que romperte el corazón. Y me rompían el corazón y entonces era volver a empezar de nuevo y decir otra vez. Pero todo fue mi culpa porque yo no entendí, porque Dios me estaba llamando la atención diciéndome, Alicia, hay algo en tu corazón que no está bien y que yo tengo que restaurar y solamente así vas a poder vivir lo que tú deseas vivir. Y entonces parecía que no lo quería, pero era porque no dejaba que Dios obrara realmente en mi corazón. Y es que hay veces, desgraciadamente, hay mucha impaciencia. Como lo han dicho muchas veces, los tiempos cada vez son más rápidos, ¿no? La gente quiere vivir a prisa. Y aún lo vemos en las adolescentes, de chicas de 11, de 10, de 12 años, en donde ya a esa edad están pensando en cosas de tener un chico, de que las quieran, de que las amen, cuando realmente sus pensamientos deberían de estar volcados hacia otras cosas, ¿no? Los tiempos están tan acelerados hoy en día que de verdad las chicas no se dan cuenta de que es necesario madurar, es necesario crecer, es necesario primero conocer realmente a Dios, amar a Dios, para que cuando de verdad venga el tiempo estén listas para recibirlo, ¿no? Sí, y es que, por ejemplo, como dices, ya todo lo queremos bien rápido, ¿no? Y la verdad es que no es así, o sea, dice la Biblia que todo tiene su tiempo. Y yo creo que hoy las adolescentes tienen un tiempo para poder estudiar, para poder convivir con amigas, amigos sanamente y no ensuciarse, por decir así, o no dejar que las dañen más, ¿no? Obviamente ellas, o sea, digo que si para mí fue difícil cuando iba a la secundaria, a la preparatoria, obviamente me imagino que para ellas hoy en día es más difícil porque cada día los medios de comunicación, las amistades, las redes sociales te bombardean diciendo todo rápido, fácil y no pasa nada. Entonces empezamos a creer esas mentiras, ¿no? Y es difícil, yo me imagino que es difícil para ellas, ¿no? Pero por ejemplo, si tú buscas a Dios de la manera más intensa y dejas que Él enamore tu corazón y tú enamoras el de Él, vas a evitarte muchos problemas que hoy, o sea, por ejemplo, cuando Dios te dice, no hagas esto, yo le digo a la gente, no es que Dios esté en su trono y diga, hoy no tengo nada que hacer, voy a prohibirles algo. No, cuando Dios te dice, no hagas esto, es porque quiere evitarte un daño. O sea, Dios está gritándote, no, porque te amo, no lo hagas, te vas a hacer daño. Si vieras lo que viene después de esa decisión, exacto, no lo harías. Porque todo se ve bien padre y la verdad dicen, ay, es bien fácil, ¿no? Y es bien divertido. Y sí, la verdad es que sí es divertido, sí es padre, pero la verdad el tiempo que dura es muy corto y lo que viene después son graves, ¿no? Exacto. Es como, por ejemplo, cuando las chicas, bueno, se ha hecho algo bien popular, por ejemplo, que están en Facebook, se empiezan a tomar fotos, ¿no? Y después es una cadena que no para, ¿no? Es más, hasta les toman fotos otros chicos que son supuestamente sus amigos, las embarcan en una situación difícil que después ya se vuelve algo incontrolable, ¿no? Y todo por un like, ¿no? Dirían ahí, porque sí, o sea, son muchos likes, pero les diría algo, chicas y chicos, porque también se maneja con los hombres. Algo que yo entendí es que mi valor no me lo da lo que piensan los demás, mi valor no es lo que yo traigo puesto, mi valor es lo que Dios ha hecho en mí. Y yo le diría a la gente, ¿cuánto vale Jesús? Te pregunto, ¿cuánto vale Jesús? Y me dicen, mucho. Y le digo, eso es lo que tú vales mucho, porque tu valor es la sangre de Jesús, entonces eres una persona perfecta. Y es difícil porque
hoy nos presentan que la mujer perfecta, el hombre perfecto es aquel delgado o delgada, musculoso, o aquella con cuerpo de Barbie, con cabello largo, y la verdad es que no es así, ¿no? Humanamente lo podemos ver así, pero fíjate, hasta los estándares cambian, ¿no? Porque hace un tiempo, hace muchos años, ser gordita era hermoso, entonces todo es cuestión de cultura y de moda, pero la verdad es que cuando tú entiendes quién eres en Dios, empiezas a vivir de manera distinta, entonces ya no te importa tanto lo que piense la gente de ti, sino que realmente tú dices, yo soy valiosa para Dios, y eso te da seguridad, porque yo era, por ejemplo, una persona muy tímida, yo me sentía fea, o sea, yo decía, ay, estoy bien fea y nada me gustaba de mí. Y aunque la gente me decía que era bonita, yo realmente no lo creía, ¿no? Y hacía todo lo posible por sentirme bonita. Entonces... Y en esas partes en donde las mujeres caemos, de cuando recibimos una palabra bonita, como que ya nos enamora, nos cautiva, nos todo, y entonces es en donde empezamos a tomar las decisiones mal, ¿no? Exacto, porque tenemos a lo mejor inconscientemente una necesidad de amor, que era algo que yo tenía, una necesidad inconsciente de amor e insatisfacción. Hoy logro entender que solo esa satisfacción y ese amor me lo ha podido dar Dios, porque por mucho tiempo estuve buscando el amor en hombres y la verdad es que sí tuve algunos novios, y la verdad es que era padre recibir WhatsApp, era padre recibir mensajitos, flores, cartas en su tiempo, ¿no? Y digo, ¿a qué mujer no le gusta ese tipo de atenciones que nos hace sentir amadas, ¿no? Pero que sin en cambio yo estaba como dejando que eso llenara lo que realmente Dios podía llenar, sí. Y estuve recibiendo muchas cosas que a lo mejor no tenía que haber recibido, o hice muchas cosas que no tuve que haber hecho a causa de mi necesidad y de que yo realmente no buscaba a Dios con un corazón totalmente sincero, porque aunque era hija de pastor y venía a la iglesia, y no digo que no tenía una relación con Dios, porque sí la tenía, pero a lo mejor superficial, por decirlo así. Y no era tan profunda, porque no lo conocías realmente como es Dios, ¿no? Exacto, entonces viví muchas cosas que no tuve que haber vivido, entregué mi corazón a personas equivocadas y resulté lastimada, y me hice daño a mí misma, y muchas veces te decía, yo creí que Dios ya no tenía algo para mí, o que lo que yo soñaba, casarme y todo eso, ya no iba a llegar, y entonces por eso a veces aceptaba migajas de lo que me podían dar. Sí, y entonces recuerdo que una ocasión yo le decía a Dios, yo te sirvo, pero me siento insatisfecha, y he tenido novios, pero me siento vacía, me siento insatisfecha. Yo le decía, dime qué es lo que tengo, dime qué es lo que necesito, y así de repente me dijo, tienes una necesidad de sentirte amada. Y yo dije, oh por Dios, era tan obvio, pero no lo veía. Y le dije a Dios, ayúdame, yo no quiero ser así. Le digo, llevo muchísimos años viviendo de esta manera, con esa necesidad de ser amada, ayúdame. Entonces yo recuerdo que en ese tiempo me alejé de personas que Dios me decía que me alejara y que tenía que alejarme. Dejé de recibir WhatsApp, dejé de recibir llamadas, y para mí fue difícil porque miraba mi teléfono y decía, chica popular, nadie me manda mensajes, y era difícil, pero lo que Dios estaba haciendo en mi corazón no lo cambio por lo que hoy estoy viviendo. Fíjate que hay un programa, y bueno, lo menciono porque en lo secular es así, y con Dios es también lo mismo, pero de una forma más intensa. Hay un programa, no sé si lo has llegado a ver, que se llama No te lo pongas, pero hay un programa que la chava se llama Stacy London. Ella hace otro programa en donde ayuda a chicas, la saca, ¿no? En urgencias, así. Van con los peores casos de modas, lo peor de lo peor, y tú ves a las chicas maquilladas de una forma espantosa. La mayoría se transforma la cara, ¿no? La mayoría se cambia por completo las facciones, las cejas, las pestañas, el cabello, el cuerpo, todo, totalmente transformadas. Cuando las desnudan, en el sentido de que cero maquillaje, cero ropa y todo eso, pues las chicas literalmente se sienten desnudas porque se sienten expuestas a tal cual son, ¿no? Pero la intención del programa es
dicen, bueno, es que con esta apariencia lo único que tú logras es que las personas que no son ni las indicadas para ti te busquen. Me acuerdo del caso de una chava en especial que traía extensiones, traía la pestaña postiza, las cejas así súper marcadas. Era una máscara, ¿no? Total. Entonces, y traía un chiquivestido con un super escote, zapatillones. Bueno, la chava realmente parecía teibolera. Pero la chava no se dedicaba a nada de eso. La chava era otra cosa. Ella trabajaba de mesera o no sé de qué cosa, pero nada que ver, ¿no? O sea, no, de hecho trabaja en un buen restaurante en Nueva York y no sé qué tanto, ¿no? Pero la chava da una apariencia totalmente diferente a lo que ella es. Entonces la idea y la intención de esta chica Stacy, pues es darles una nueva imagen, una nueva transformación. ¿Para qué? Para que las personas indicadas ahora sí sean las personas a las que ella llame la atención, ¿no? Y a veces realmente como chicas y mujeres cristianas no nos damos cuenta justamente de esa parte que Dios quiere hacer en tu vida. Dios quiere hacer una transformación en ti, quiere hacer un cambio en ti, porque como estás, así, y de verdad es algo real para las mujeres que, y yo creo que hoy en día, a pesar de que dicen que no es cierto, yo creo que hoy en día las mujeres sueñan más con un príncipe azul. Y sí lo sueñan. Sí sueñan con ese ideal de tener al chico perfecto, ¿no? Pero realmente lo que no se dan cuenta es de que todo el maquillaje, en un sentido de que se maquillan del mundo, se maquillan de las amistades, se maquillan y se visten como las amistades, se transforman del mundo, no les ayuda en ninguna manera a que de verdad la imagen que tienen que dar sea la correcta, ¿no? Y realmente lo que Dios quiere hacer es una transformación total en tu vida. ¿Para qué? Para que Dios, ahora sí, tú seas la persona que vas a exponerte al mundo, pero con una forma diferente de mirarlo, con una forma diferente de caminar, con una forma diferente hasta de cómo te ve, se te ve tu rostro, porque de verdad que cuando Dios transforma la vida de alguien, en el rostro se ve la paz de Dios. Así se ve la gracia, se ve la transformación, ¿no, Alicia? Sí, yo creo que tenemos que vestirnos de la identidad de Dios, saber quiénes somos en Dios y saber lo que merecemos en Dios, ¿no? Porque a veces estamos mendigando amor, a veces estamos viviendo con lo poquito que nos dan, cuando Dios nos lo ha dado todo, ¿no? Pero a veces no lo sabemos porque no leemos la palabra o porque no buscamos más de lo que Él tiene para nosotros. Entonces es cierto, ¿no? A veces nos disfrazamos o nos ponemos tantas cosas para poder creer o mostrar algo que realmente no somos, pero cuando realmente nos ponemos y nos vestimos de lo que Dios es y entiendes, entonces tú empiezas a vivir de manera distinta. Tú decías algo, sales a la calle, pero imagínate si tú sales entendiendo, porque yo luego así me sentía, ¿no? Cuando yo estaba así, decía, es que Dios, tú vives en mí, y yo cuando te cae una revelación, por decirlo así, tú sales a la calle como sintiéndote la superhéroe de todos, ¿no? Porque dices, es que realmente Dios vive en mí, quiere hacer algo en mi vida para bendecirte a ti, ¿no? Entonces vives de manera distinta y te sientes de manera distinta, ¿no? Y entonces dejas de aparentar ciertas cosas o por quedar bien o por verte bien ante la gente, ¿no? Pero cuando tú te vistes de lo que es Dios, piensas como Dios piensa, haces lo que Dios haría en esa situación, entonces eso es lo padre, ¿no? Sí. Y como hijas de Dios tenemos que pensar eso, porque nos escondemos a veces del pastor, nos escondemos de los líderes, nos escondemos de los chavos que sabemos que son cristianos dentro de nuestra escuela, donde sea. Pero olvidamos que hay alguien de quien no nos podemos esconder, ¿no? Y que nos puede mirar al desnudo, como mencionabas hace rato, ¿no? Y ese es Dios. Y Él es el más interesado en bendecirnos y hacernos sentir felices. Entonces es por eso que a veces, muchas veces, obstruyen nuestros deseos que van mal direccionados y que van en contra de lo que Dios ha diseñado a futuro, porque lamentablemente a veces solo miramos a corto plazo, pero no miramos a futuro, no miramos lo que Dios ha diseñado para nosotros. Entonces, cuando tú te atreves a mirar como Dios mira, entonces todas esas cosas que a veces tú rechazas por decir, ok, no, esto no es lo que Dios diseñó para mí, o no, esto no es lo que me conviene, yo me imagino que ahí tú estás mirando a futuro y estás decidiendo para bien, porque no te estás dejando llevar por tus emociones, no te estás dejando llevar por lo que los demás dicen, sino que entonces, como tú te has vestido de Dios y tienes el pensamiento de Dios en tu vida, empiezas a vivir de esa manera y entonces no dejas que esas cosas que a veces deseas, porque te voy a decir algo,
Muchas veces, aun cuando yo le decía a Dios, ok, me voy a dejar trabajar por ti, y yo te decía hace rato de los mensajes, que no me mandaba ningún mensaje, y yo quería mandar mensajes, ¿no? Para sentirme así, pero yo tenía que mirar a futuro y decir, no vale la pena, yo tengo que dejar que Dios obre en mi corazón, para poder yo recibir lo que Dios desea darme, porque Él deseaba bendecirme, pero parecía que la que no quería ser bendecida era yo, ¿no? Porque siempre le ponía trabas a Dios, y Dios me decía, ok, es como esas veces que le decimos, yo le digo, Dios, ayúdame, y Dios te dice, ok, déjame, hago esto, mejor espérame, creo que ya puedo hacer algo diferente yo, ¿no? Sí. Y entonces Dios dice, ok, como Dios es todo un caballero, te deja, ¿no? Pero cuando tú miras a futuro y te das cuenta que todas esas cosas que tú rechazas, vale la pena, porque el futuro de Dios es excelente. Y Él dice, algo que a mí me ha ayudado mucho y que ha quedado sellado en mi corazón, es que Él tiene planes de bien y no de mal para mi vida. Y lo he tomado como un texto personal en mi vida, y he tratado de mirar a futuro. Cuando a veces tuve que decir algunas cosas no, era porque tenía que mirar a futuro. ¿Fue difícil? La verdad es que sí. Seguir a Dios no es fácil. Yo digo que seguir a Dios, como dice la palabra, es de valientes, pero realmente vale la pena seguir a Dios. Y cuando tú te subes y te pones en la cama de Dios y dejas que Él obre en tu vida y opere todo lo que tenga que operar y quite todo lo que tenga que quitar, vale la pena. Cuando bajas de la cama y miras, es como si nos fuéramos a hacer una operación estética, y entonces lo que tú miras en el espejo ya no es lo mismo, porque ahora quizás te miras más hermosa, ¿no? Pues así es con Dios. Cuando tú te pones en su mesa y dejas que Él te opere, entonces tú empiezas a mirar las cosas de manera distinta. Te diría que yo he encontrado mi verdadero valor, mi verdadera satisfacción en Dios. Y aún ahora, como hija de Dios, como cristiana, como líder, no es fácil, pero sí ha valido la pena, y poder dejar que Dios obre en mi vida ha sido, la verdad, la mejor inversión, o la mejor inversión que yo he podido, la mejor decisión que yo he podido tomar, ¿no? O sea, que Él trabaje en mí, que para poder ser cada día mejor y para poder lograr alcanzar los sueños que Él ha puesto en mi vida, ¿no? Que es poder bendecir a otros a través de lo que Él tiene para mí. Y realmente a veces, como les comentaba hace un momento, lo peor de que tú te vistes del mundo es que tú crees que te ves bien. Tú crees que eres del gusto de las demás personas. Y realmente cuando las demás personas te ven y te pueden juzgar, te juzgan como lo peor del mundo. Y de verdad que tú te comes y te tragas tus ideas de que así como que ser como los demás, o como la forma en la que tú te quisiste transformar era la mejor manera, ¿no? Cuando realmente los otros te juzgan y te dicen, es que se ve espantosa, está de lo peor, mírala, qué ridícula, o sea, la gente jamás vas a recibir un alabo, porque la paga del pecado, como dice la palabra, es muerte, ¿no? Y así es como la gente se ve sin Dios. Y sin embargo, cuando tú te dejas guiar, cuando tú te dejas transformar, como tú lo permitiste, como mucha gente lo ha permitido en sus vidas, de verdad que pueden verte las personas en la calle y lo que decías, decirte, qué bien te ves, wow, qué cara, qué rostro, de verdad quisiera que me dieras de lo que tú tienes porque te ves fantástica. Al final de cuentas, cuando estamos en la escuela y queremos ser como los demás, pensamos que toda la gente va a llegar a ser exitosa. Y como lo comentabas hace un momento, te das cuenta que a la vuelta de los años, cuando la gente ha tomado malas decisiones, se ve cansada, como dice la canción, ojerosa y sin ilusiones, ¿no? Al final de cuentas, porque no tienen a Dios, no tienen esa fuerza que Dios te da, no tienen ese respaldo que Dios te da, no tienen nada de eso que Dios te da, no lo tienen. Y cuando tú has decidido tomar tu cruz y seguir a Jesús, entonces es cuando realmente el rostro de Dios, de Él, se refleja en tu vida y los demás lo pueden ver, ¿no? Y bueno, haciendo un pequeño paréntesis, pues bueno, estamos en República Federal, muy cerquita del metro de aquí de Peñón Viejo, para quienes quieran pues visitarnos. Los cultos son a las 11 de la mañana los domingos, y los días viernes estamos a las 7 de la noche para servirles. Nuestros cultos de oración son los sábados a las 8 de la mañana, los lunes a las 7, y los jueves justamente los viernes justamente a las 6:30 empieza el culto de oración. Y bueno, están todos pues más que invitados. Este domingo va a haber un evento especial. Está como invitado en Casa de Misericordia Marto,
y va a estar también con nosotros el grupo Aniquilación, así es que para todos los que se quieran venir, pues acá los esperamos en Casa de Misericordia. El domingo 8 de noviembre a las 11 de la mañana estaremos pues con de verdad muchísimo gozo de recibir a aquellos que quieran visitarnos. Y bueno, estamos también en las redes sociales, pueden encontrarlos como Tony SL, Tony LS, Julia Alvarado, Alfredo Godínez, Esther Ávila Izquierdo y una servidora, Arelia Alvarado Rangel. Y bueno, también como Radio Casa de Emi nos pueden encontrar en el Facebook, nos pueden encontrar también en YouTube. Ahí están varias grabaciones que tenemos en donde pues podemos compartir de otros testimonios que han sido de gran bendición para muchas personas. Y bueno, de verdad le damos gracias a Dios porque sabemos que estos programas son de bendición para todos los que nos escuchan, y también para nosotros han sido de grande bendición. Y bueno, continuamos con Alicia y estamos por cerrar el programa. Y bueno, yo quisiera que Alicia nos compartiera como la última parte del programa. Alicia tuvo, y digo tuvo porque Dios le concedió algo especial, tuvo un final feliz en su historia. Alicia, platícanos brevemente de cómo después de pasar, como tú deseas, por tantos altibajos emocionales en cuanto a las relaciones, el que dejarte ser restaurada, como decías hace rato, fue la clave para lo que vino después. Hace rato te decía que cuando yo le dije a Dios que qué había en mí, Él me dijo que había una necesidad de amor. Fue justamente cuando pasé un poquito de tiempo para poder recibir el regalo que yo tanto había deseado, y ese regalo era Daniel, que yo no sabía que era él, pero recuerdo que él y yo habíamos tenido una relación de 3 años, y durante esos 3 años él y yo habíamos querido casarnos, pero Dios no nos había dejado, no pudimos casarnos, y decidimos separarnos un año. Y cuando la verdad es que nunca creímos volver a estar juntos, él estaba por su lado, yo por el mío, de hecho ya ni nos hablábamos. Pero algo curioso que pasó es que un domingo, terminando la reunión, yo lo vi en una banca sentado, triste, y yo dije, ¿por qué está triste? Y mi corazón se dolió, cosa que ya había pasado en otras ocasiones que yo lo había visto triste, pero mi corazón no había sentido nada. Entonces me extrañó sentir eso. Ese día recuerdo que fui a comer con mi mamá y con mi familia. Entonces mi mamá fuimos al baño y me dice, oye, ¿y tú ya no sientes nada por Daniel? Y yo, no, mamá, no, ¿cómo crees? No, así, jamás. Pero yo no quería decir lo que sentía porque él ya estaba tratando a otra chica. Yo decía, tengo que dejar que trate a otra chica porque ya pasó mi oportunidad y no la tomé, ¿no? Entonces, pero Dios ya había trabajado en mí. Obviamente hubo muchas cosas que Dios sanó en mi corazón y que yo creo que por eso Dios no nos permitió casarnos cuando nosotros queríamos. Entonces recuerdo que de ese tiempo yo después le empecé a hablar. Tuve que conquistarlo yo porque hubo un tiempo que yo lo lastimé y que incluso le dije, si un día yo decido querer algo otra vez, yo te buscaré. Entonces tuve que buscarlo yo, tuve que conquistarlo yo. Pero fue bonito porque en un año, cuando decidimos los dos, pues volver a platicar y todo eso, pero fue en un año que decidimos regresar, pero sabíamos que era para casarnos, ya no era para ser novios otra vez, otro ratito. Entonces, en un año nos casamos, fuimos otra vez novios aproximadamente unos 5 meses. A los 5 meses él me pide que nos casemos. De una forma fantástica, yo estuve presente. Sí. Todos quedamos choqueados. Es que él es muy detallista, muy romántico, entonces sí, fue una manera muy bonita. Y después de ahí, eso fue el 10 de mayo que me pide que nos casemos. El 31 de mayo fue a mi casa a pedir mi mano ya mucho más formal. Entonces nos casamos el 8 de noviembre, o sea, a solo un día de celebrar el aniversario. Y la verdad es que fue un regalo de Dios que yo no creía merecer y que yo creía que ya no se iba a lograr, pero Dios me sorprendió. Entonces con esto yo te diría, no te canses, Dios desea bendecirte, Él puede cumplir tus sueños, aún no importa lo que hayas pasado,
Dios siempre tiene algo bueno y su gracia está ahí para nosotros, ¿no? Que eso fue lo que Dios me dio, gracia, y me regaló a una persona muy linda, muy cariñosa, y que era la persona perfecta para mí, porque Dios conoce el futuro y Él nos puso a los dos para servir juntos, y la verdad es que me hallo mucho con Él. Él es una bendición, es un regalo para mi vida, y le estoy muy agradecida con Dios. O sea, qué mejor final feliz que estar con la persona que amas, que quieres, y que Él siente lo mismo por ti, y que compartimos el mismo amor hacia Dios y el mismo servicio. La verdad es que eso es muy padre, porque no luchas con, ay, es que no quiero ir a la iglesia, ay, es que no quieres servir, sino al contrario, cuando a veces no puedes, Él te impulsa, ¿no? Cuando ya te sientes cansada, Él te ayuda, y eso es muy padre. Y lo importante es que nosotros le entreguemos nuestros sueños a Dios, le entreguemos nuestro noviazgo a Dios, le entreguemos todo lo que amamos, se lo entreguemos a Dios, porque Él se hará cargo de las cosas que nos harán bien en un futuro, ¿no? Me gustaría que cerraras con una oración, Alicia, porque yo creo que este diálogo sirvió seguramente a la vida de algunos hombres, pero también y en especial para la vida de las chicas, que nosotras como mujeres, pues es al corazón al que queremos llegar con este tema, en ese aspecto, ¿no? De querer que Dios sea el todo en ellas, ¿no? Sí, ya por último quisiera decir, chicas, dense su valor, acuérdense que valen mucho, Dios quiere cumplir sus sueños, Dios quiere hacerlas felices, y con todas las cosas que sueñan, digo, mi sueño era casarme, pero quizás su sueño sea viajar, terminar una carrera, lo que sea, pónganlo en manos de Dios. Y chicos, cuiden a las princesas de Dios, trátenlas bien, no jueguen con ellas, acuérdense que son hijas de Dios y valen la pena, ¿no? Entonces, pues es lo que les quiero decir, y vamos a orar, ¿sí? Dios, quiero darte gracias por este momento que nos permitiste estar aquí. Te pido que esto pueda seguir siendo difundido y que pueda llegar a aquellas personas que lo necesitan. Pero oro por aquellas personas, papá, que se puedan sentir atrapadas, que puedan sentir que ya no pueden más. Demuéstrales que tú eres quien para ayudarles, que tú eres el que puede dar la cara por cada uno de nosotros y que nos puede ayudar a salir adelante. Bendice a cada persona y te pido que te reveles a su vida cada día de una mayor manera de la que ellos ya te conocen, Señor, para que ellos puedan vivir la vida plena que tú nos has traído a vivir en esta tierra. Ayúdanos a ser de bendición para con otros. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Pues muchísimas gracias, Alicia, por haber estado con nosotros. De verdad que qué bendición tenerte. Gracias. Gracias a Dios por tu vida, gracias a Dios por haber escuchado de verdad la voz de Dios, por haber sido obediente, porque realmente Dios creo que tiene muchas cosas para ti todavía, muchísimas más. Gracias. Y bueno, me gustaría cerrar el programa diciéndoles, chicas y mujeres aún grandes, pues que si Dios nos hizo un vaso frágil, es para empezar nosotras seamos las que nos amemos, nos respetemos y nos cuidemos. Así porque es. Dios nos da ese valor y nadie más que nosotras mismas podemos pues lograr que también otros nos respeten de la misma manera. Y bueno, que el Señor les bendiga. Muchísimas gracias por habernos escuchado nuevamente. Y bueno, nos despedimos. Nos vemos el próximo sábado a las 8 de la noche. Gracias por haber estado con nosotros. Dios les bendiga.